Hola a todos, en este video se hará un repaso de lo que viene siendo la unidad uno en los temas los que pueden surgir una mayor cantidad de dudas o en los que no se vieron al, totalmente a fondo. El primer tema de la unidad que se vio fue el de guerra, revoluciones y transiciones políticas, y el subtema en el que nos estaremos enfocando sería África, Sudáfrica y Angola, la descolonización pacífica y violenta. Bien, comenzaremos con Angola. Angola fue una colonia europea bajo el dominio del imperialismo portugués. Desde el siglo XVI, algo común en todas las colonias europeas fue la explotación de los pueblos que, bajo régimen de esclavitud, llevaron a muchos nativos africanos a otras colonias, principalmente en América. Los primeros intentos de abolir esta práctica inhumana en Angola se registraron en 1836, pero si los viejos modelos de esclavitud llegaban a eliminarse, daban lugar a otros nuevos más eficaces, que aceleraban y profundizaban la explotación de los nativos y el subdesarrollo regional. A pesar de las tímidas reformas sociales introducidas por la metrópoli portuguesa en la primera mitad del siglo XX, el racismo y la marginación de amplios sectores de la población angoleña persistían. En 1961, el Movimiento Popular para la Liberación de Angola, MPLA, que se había creado en 1956, organizó un levantamiento armado nacionalista mediante el cual los africanos angoleños buscaban liberarse de siglos de explotación colonial. En los años subsecuentes surgieron otros grupos guerrilleros que compartían el mismo fin, aunque no las mismas estrategias e ideologías. En la independencia de Angola frente a Portugal se presentó una respuesta de violencia y reformas combinada. La metrópole buscó crear una opinión escéptica sobre la independencia de Angola, pues muchos portugueses nacidos en Angola aún dominaban puntos estratégicos de la política y del ejército. Lo anterior se relacionaba con la falta de oportunidades del resto de la población para acceder a niveles educativos superiores. Además, los europeos y sus descendientes seguían controlando el comercio. La oportunidad para concretar la independencia de Angola se presentaría tras la caída del régimen autoritario portugués y la Revolución de los Claveles en 1974. En 1975, Portugal reconoció la independencia de Angola y entregó el poder a un gobierno integrado por representantes de los tres principales grupos revolucionarios. Estos grupos pronto se dividieron y comenzaron a disputar por la vía armada el control político del país. Tal fue la violencia que esta guerra civil desató que a principios de 1976 habían emigrado de Angola cerca de 40.000 portugueses. Al final del proceso, la guerra civil angoleña provocó alrededor de 1.5 millones de muertes y un gran número de personas lisiadas. En el contexto de la Guerra Fría, los rebeldes angoleños, principalmente representados por el Movimiento Popular por la Liberación de Angola, MPLA, buscaban hacer una revolución socialista, siguiendo el ejemplo de Cuba y Vietnam. Pero como también ocurrió en esos dos países, Estados Unidos buscó evitar la creación de un nuevo enemigo de su ideología. Al haber aprendido de su derrota en Vietnam, en lugar de intervenir directamente, el gobierno estadounidense apoyó a los enemigos del MPLA, como la Unión Nacional por la Independencia Total de Angola, UNITA, y a países que se sentían amenazados por la revolución angoleña, como Zaire, hoy Congo, y Sudáfrica. Por su parte, la Unión Soviética y Cuba apoyaron al MPLA, incluso con el envío de efectivos militares. Gracias a su organización y los apoyos provenientes del exterior, el MPLA logró resistir los embates y pudo asegurar el triunfo de su revolución.
Sudáfrica. Por su parte, Sudáfrica padeció la expansión excolonista holandesa y británica durante el siglo XIX. Esta última forzó el establecimiento de la paz entre los numerosos y poderosos grupos nativos que ya habitaban en la zona y se encontraban en constante conflicto. Desde mayo de 1910, la Unión de Sudáfrica se constituyó como un territorio semiautónomo perteneciente al Imperio Británico. Más allá de la situación legal del territorio, la minoría blanca desarrolló la región a partir de la explotación de la población nativa negra. Las luchas por los derechos civiles en Sudáfrica, aquellos emanados por la igualdad ante la ley, habían iniciado desde principios del siglo XX. Entonces se registraron rebeliones locales, se formaron partidos políticos y se crearon gremios de trabajadores. En 1912, por ejemplo, se fundó el Congreso Nacional Nativo de Sudáfrica, con el SANC por sus siglas en inglés. Con el correr de los años, el SANC se transformaría en el Congreso Nacional Africano, ANC. Esta organización buscaba eliminar las restricciones basadas en el color y el derecho al voto, así como adquirir una representación parlamentaria para la población de raza negra. A pesar de estos esfuerzos, en la primera mitad del siglo XX, el gobierno de Sudáfrica continuó aprobando leyes que limitaban las libertades de los nativos y su inserción igualitaria en la sociedad. Después de la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña siguió la estrategia llevada en sus posesiones asiáticas, dando luz verde a los procesos independizadores de su territorio. La mayoría de las colonias inglesas, como Sudáfrica, se independizaron de forma pacífica y mantuvieron su nexo con Gran Bretaña al integrarse al Commonwealth. La independencia, sin embargo, no se acabó con los problemas, ya que permaneció la estructura racista del gobierno de los blancos sobre los nativos. A partir de 1950, la aplicación de la política de separación racial, conocida como apartheid o separación, comenzó a hacerse aún más estricta. Legalmente, se prohibía a los negros el acceso a los espacios de la población blanca y se ejercía una represión sistemática contra la población de color. En 1960, a raíz de una protesta en la localidad de Sharpeville, el ANC fue prohibido. En 1961, y en gran medida para sacudirse la presión internacional por sus excesos segregacionistas, y Sudáfrica decidió independizarse por completo de la Gran Bretaña. En 1962, Nelson Mandela, el principal líder de la lucha por los derechos de los negros, fue encarcelado. Habría de permanecer en prisión hasta 1990. Forzado a la clandestinidad, el ANC y otros grupos anti-apartheid combatieron el régimen a través de una guerra de guerrillas. Las guerras de guerrillas son luchas armadas que efectúan pequeños grupos contra los ejércitos estatales con el fin de debilitar el gobierno en el poder y dar paso a un nuevo sistema de gobierno en donde se supone solucionará los problemas de la región o nación afectada. Tras varios años de lucha y de levantamiento en lugares como el Barrio Negro de Soweto, en 1984 se promulgó una nueva constitución que permitía a los negros un papel limitado en el gobierno nacional. En última instancia, sin embargo, el poder seguía en manos de los blancos y los derechos políticos de los negros y otros grupos marginados, como los originarios de la India. Se reducía el terreno de lo simbólico. Nuevas rebeliones de la población nativa en 1958, sumadas a un creciente repudio internacional contra el régimen sudafricano, convencieron a algunos miembros de la élite blanca de que era necesario emprender transformaciones sociopolíticas más profundas. Esta posibilidad se potenció con la salida del primer ministro Pieter Botha en 1989 y su sustitución por el moderado Frederick de Klerk, quien anunció en febrero de 1990 el levantamiento de la proscripción de la ANC y otros grupos que luchaban contra el apartheid. 2 semanas más tarde, Nelson Mandela fue liberado de prisión.
y a partir de entonces los hechos se sucedieron con rapidez. Las leyes en que se basaba el apartheid fueron derogadas y paulatinamente en el referéndum, el cual referéndum es la consulta al pueblo mediante votación de una ley o un acto administrativo para su ratificación, de 1993, los blancos aceptaron otorgarle el derecho al voto a la mayoría negra, y en 1994 se realizaron las primeras elecciones democráticas e incluyentes en el país. El ANC, con Nelson Mandela a la cabeza, triunfó en dichos comicios, tras una serie de elecciones democráticas, y a pesar del retiro de Mandela en 1997, el ANC se ha mantenido en el poder desde entonces. Bien, ahora continuaremos con el segundo tema de la primera lección, que es transiciones políticas ideológicas, y nos centraremos en el tema de la Unión Soviética, de la transición democrática al colapso de una potencia. La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas es uno de los sucesos que realmente han cambiado la historia de la humanidad. La caída de Roma, la conquista de América, la Revolución Francesa y la Revolución Industrial, por mencionar algunos, son acontecimientos que indiscutiblemente acompañarán al imaginario humano por mucho tiempo más. Uno de estos sucesos fue sin duda alguna la Revolución de Octubre, que en 1917 dio vida a la URSS. ¿Por qué fue este un capítulo importante en la historia universal? Bueno, esto es por múltiples razones. Primero, porque su mera presencia marcó el curso de la dinámica global durante más de 70 años. Segundo, porque durante su existencia el conflicto con Estados Unidos propició una desmedida acumulación de armas nucleares capaces de destruir varias veces el mundo. En tercer lugar, porque fue un intento de crear una sociedad más justa, experimentó que tuvo relativo éxito durante 5 décadas. Y por último, porque por primera vez en la historia había otra opción en lo referente al desarrollo económico, social, cultural y político, pero más que la creación de esta entidad, lo que interesa conocer son las causas de su desaparición y la transición de su sucesora Rusia a un régimen democrático. Curiosamente, esta transición a la democracia también significó un acontecimiento que muy pocos esperaban: la veloz división del país con la mayor extensión territorial en el mundo. De repente, un 8 de diciembre de 1991, tras la firma del Acuerdo de Minsk sobre la Comunidad de Estados Independientes, CEI, el mundo amaneció sin la URSS, el actor que había puesto en jaque a Estados Unidos y al mundo occidental. A pesar de discretas reformas económicas y políticas en los años 20 y 60, una fuerte crisis expresada de diversas maneras se manifestaba en la URSS entre las décadas de los 70 y 80, como la carencia de estímulos materiales, el excesivo igualitarismo y la burocracia del aparato productivo proporcionaron un estancamiento en la economía soviética. Si bien ésta había obtenido considerables logros en ciertas ramas de la industria pesada, en materia armamentista y aeroespacial, en lo referente a la producción agrícola y de bienes de consumo se había rezagado frente a Occidente. Este rezago presionó a los dirigentes soviéticos en la segunda mitad de la década de 1980 a pensar seriamente en cómo revitalizar la economía. Mikhail Gorbachev, quien había asumido el poder soviético en 1985, comprendió que con la estructura de poder y el sistema político existente al interior de la Unión Soviética, sería imposible llevar a cabo cualquier intento de reforma lo suficientemente amplio y fuerte para lograr la revolución económica y científico-tecnológica que tanto necesitaba el país para salir adelante. Los dos pilares estratégicos para reformar el régimen socialista eran la transparencia política, glasnost, y la reestructura económica, perestroika.
Quizá el principal problema en la instrumentación del cambio fue que ambas avanzaron a velocidades diferentes. La Glasnost se desarrolló primero y con más solidez. En efecto, Gorbachov proporcionó una mayor transparencia informativa, desmontó diversos mecanismos represivos del Estado soviético, toleró cierta libertad de expresión y reconoció públicamente los excesos y errores cometidos por el sistema en el pasado. El cambio político avanzaba en avión, para beneplácito de los observadores occidentales. En cambio, la transformación económica sería el talón de Aquiles del proyecto. La perestroika buscaba apartar a la economía soviética de los bajos niveles de productividad y crecimiento a través de un uso más extensivo de los mecanismos de mercado. Sin embargo, estas reformas no obtuvieron resultados positivos inmediatos, pues se toparon con la resistencia de la población y el escepticismo de una élite política burocratizada. Los posibles beneficios de la perestroika no eran percibidos por la gente común, pues trajeron mayor pobreza para algunos y desestructuraron el sistema económico existente sin crear, al mismo tiempo, prácticas e instituciones económicas sólidas. La conjunción de estos factores fomentó las tensiones sociales, atizadas por los grupos de interés afectados por las reformas, para decirlo de una forma coloquial. Con las reformas propuestas por Gorbachov salió el tiro por la culata. En lugar de un cambio ordenado hacia un modelo con más eficiencia económica y libertad política, las transformaciones ocurrieron de manera caótica, a diferencia de sus homólogos chinos, quienes habían emprendido reformas similares unos años antes. Gorbachov perdió el control al ritmo de las aperturas gemelas, esto es la glasnost y la perestroika. El ideal del dirigente era una reforma a cuentagotas, pero el torbellino de los acontecimientos precipitó cambios muy rápidos, que no necesariamente marchaban en la dirección deseada por Gorbachov y sus aliados. El problema se agravó por la naturaleza de la URSS, una entidad conformada por 15 repúblicas con características históricas y culturales diversas. Hacia 1990, el lugar del socialismo, que había mantenido unidos a diferentes pueblos, empezaba a sonar con resonancia a conceptos como nacionalismo, fundamentalismo musulmán, populismo, independencia y separatismo. Mientras las reformas de mercado penetraban desordenadamente todas las capas de la sociedad soviética, estas a su vez se desmembraba para dar paso a la sociedad rusa, ucraniana, georgiana o lituana, por solo mencionar algunos casos. A comienzos de 1999, los conservadores del Partido Comunista de la URSS, PSU, intentaron retomar el control del país, pero el esfuerzo fue inútil. Las fuerzas sociales, económicas, políticas y regionales que habían gestado durante 1989 y 1990 habían adquirido tal ímpetu que en enero y febrero las repúblicas bálticas, Lituania, Letonia y Estonia, convocaron una consulta popular sobre su independencia y resultó en un 85% promedio de aceptación. Entre marzo y abril, la República Caucásica de Georgia proclamó su independencia y se registraron varias huelgas en diversas entidades de la Unión. En mayo y junio se realizaron elecciones presidenciales. Después de 70 años de gobierno comunista, en Rusia y Georgia, donde fue electo para el primer procapitalista Boris Yeltsin, mientras que en la segunda el ganador era el anticomunista y nacionalista Sevyax Gamsagurdi. Lo acontecido en el segundo semestre de 1991 no fue mejor. En julio se empezó a fragmentar el PSU, al tiempo que Gorbachov viajaba a Londres para pedir ayuda para recomponer el frágil sistema financiero soviético. En agosto se efectuó un fallido golpe de Estado del ala conservadora del PSU y Gorbachov
renunciaría a su cargo en el partido. En septiembre se redactó una nueva pero también fallida constitución política, mientras proliferaban los minigolpes de Estado en todas las dirigencias comunistas de las repúblicas miembros de la Unión. Ya para diciembre, ya para diciembre se desintegraba la URSS y en su lugar emergían dos estados independientes. La transición que entre 1985 y 1991 sufrió la URSS fue originada por una voluntad de cambio desde arriba. Sin embargo, la deficiente sincronización de las transformaciones políticas y económicas derivó en un cambio desordenado y caótico que trajo resultados no previstos por los iniciadores del mismo. En la década de los 90, tras la disgregación de la URSS y el fallido intento de sustituirla por la Comunidad de Estados Independientes, CEI, la nueva Federación Rusa, evolucionaría hacia un sistema electoral competitivo que consagró como líder a Boris Yeltsin. Sin embargo, se operó una transición desbocada al capitalismo que dejó al país en una situación muy frágil. En suma, la URSS refleja muy bien la naturaleza de una transición política e ideológica que al nacer dio origen a la fragmentación de un gran Estado y quizá más importante, precipitó un nuevo orden mundial.